sacerdocio. ¿Qué es el sacerdocio? ¿Cómo se vive? Esto lo analizamos en vísperas del fallecimiento de Monseñor Luna Tovar, una figura religiosa del país, muy conocido por su trayectoria, que fallece en Quito, luego está a punto de ser sepultado en Cuenca, su ciudad natal. Pero esto revela el cariño que se hace tener el sacerdocio, por ejemplo, como Monseñor. Ha arrastrado mucho cariño de mucha gente, y es que la vida del sacerdote es una vida muy abnegada. ¿Y quién mejor que nos lo cuente que el sacerdote Ángel Naranjo, párroco del Cantón El Guabo? Bienvenido. Muchísimas gracias a usted, don Daniel, por esta invitación. Agradezco sobre todo que nos tengan en cuenta también como iglesia, como parte de esta comunidad, como parte de este pueblo. Sí, la vida del sacerdocio pues es una vida de un siervo de Dios, es una opción de vida, es un sentido en el que mismo desde la fe tenemos que optar a la igual. El sacerdocio es, como le diríamos, un sacramento al estilo más o menos de la vida matrimonial, ¿no? Uno opta por la vida desde la fe. En el matrimonio igual optan por la vida desde la fe para hacer y dar cumplimiento a lo que Dios en sí desde la creación pues nos hizo hombre y mujer, para que se multipliquen, para que desde el amor, desde esa vida de sentido de ser imagen de Dios, pues vayan haciendo y dando continuidad a la vida. El sacerdocio, en cambio, es el que está al cuidado de esa comunidad, al cuidado de ese pastoreo, y sobre todo es el que da continuidad, el sentido mismo de la vida de Jesús en la evangelización y en el camino. Un trabajo no duro, pero difícil. ¿Cuál es el día a día de Ángel Naranjo? ¿Qué hace un sacerdote como el párroco de un cantón como el Guabo? ¿Qué hace en el día a día? ¿Cuál es su rutina de actividades? Dependiendo de las circunstancias. Normalmente, bueno, a veces la gente dice cuando uno sale en el carro, sí, ya padrecito, ¿dónde viene? Viene paseando. Sí, venimos de una casa, de una familia. No falta una asistencia a un enfermo, no falta una asistencia a una familia en problemas, no falta una situación en la que alguien necesita un consejo, alguien acude por los problemas difíciles que en la vida se viven, las dificultades sociales, dificultades tantas y tantas que en el mundo pues se tiene que atravesar. Entonces normalmente la gente acude y entonces necesita de alguna manera una persona en la que puedan confiar sinceramente, y creo que eso es el sacerdote, esa persona que está ahí para darle un alivio, una palabra de esperanza. Pero ustedes también reciben los confesionarios, es una parte importante del sacerdote. Sí. Anteriormente era en esta especie de cabina. Bueno, yo no he sido católico, pero respeto muchísimo. Sí. Soy muy respetuoso y con usted le tengo mucha consideración. Así es. Aunque no he sido católico, pero esto indica, bueno, mi desconocimiento de algunas cosas. Pero había, no sé cómo se llama esto. Los confesionarios. El confesionario, ¿no? Entonces no se veía a la persona que iba a hablar con el sacerdote. Había una especie de una malla. ¿Sigue siendo así mismo la confesión o ahora es un poco más abierta, más cercana? No. En algunas iglesias, templos en este caso, porque la iglesia somos el pueblo de Dios, los bautizados. En algunos casos sí todavía se mantiene un poco esa situación, por ejemplo en los santuarios, en algunos lugares, aunque ya en los santuarios más abiertos también, como el santuario del Cisne, Chilla, ya se hace más bien. Es que el sacramento de la reconciliación es un diálogo entre una persona que tiene un problema, una dificultad, y la manera más clara, la manera quizás más familiar, más paternal o más directa es dialogar, y inclusive que haya un contacto visual. Un contacto visual, inclusive para cuando se acerca uno, ya mirándole el rostro sabe que esa persona tiene problema. En cambio, cuando está detrás de esas cuestiones no sabe ni siquiera. ¿Y si está asistiendo la colectividad del Guabo a conversar en este sentido, a confesarse o a pedir ayuda de esta manera a la iglesia? Hay mucha asistencia, es que por eso le digo, o sea, normalmente hay grandes familias y quizás
aunque parezca mentira, las mayores personas que asisten son los jóvenes. ¿Sí? Aquí en el Guabo son los jóvenes, los mayores que asisten. Problemas con los padres, problemas en educación, problemas de la situación de afectividad, problemas de falencia, sobre todo de sus problemas de su vida que viven, y sí, hay mucha asistencia. Se ve Tal vez los padres están fallando un poquito. Habría una sugerencia, un consejo que darle a los padres para que ayuden a sus hijos adolescentes hoy, en esta edad difícil. Claro, hoy por hoy normalmente por la situación económica que se vive, por la situación de la globalización en que el papá y la mamá por situaciones económicas tienen que trabajar los dos, normalmente muchas veces los jóvenes no tienen esa oportunidad, no tienen esa persona después de su trabajo de colegio, después de sus horas libres, de su deporte, cualquier cosa que hagan, tener alguien en quien realmente acercarse. Entonces muchas veces pues reciben ese rechazo, entonces necesitan ser escuchados, entonces por eso acuden al sacerdote, y algunos a una persona equivocada. Entonces sí es bueno que los padres de familia den un tiempito de un momento de encuentro, un abrazo, una caricia, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue? Entonces, porque es lo que realmente ellos necesitan. En algún momento inclusive ellos suelen decir, mi padre me da todo, mi papá me compra todo, pero no me escucha, no está conmigo, no está conmigo en los momentos difíciles, no me escucha. Entonces a veces no sé con quién contar. Entonces sí, un pedido especial a los padres, un momento de dejarse un poquito guiar, dejarse acercarse, y la escucha es fundamental hoy por hoy. No escuchamos ahora, estamos encerrados en tantas y tantas cosas. Y cuando llega a la casa, por lo general, está solo físicamente, pero claro, su mente no está. No está. A veces estamos con este aparatito, claro, en la casa, y sigue el trabajo, ¿no? Sigue el trabajo. Cuando lo ideal es dejarlo a un lado y dedicar tiempo a la familia. Sí, esa es un poco la necesidad hoy en la familia. Por eso, inclusive el Santo Padre, el Papa Francisco, por ejemplo, en la encíclica esta última que escribió sobre todo de la alegría del amor, invita a ese encuentro, de que el encuentro familiar en la casa sea un reiniciar, un reencontrarse con la familia, el trabajo dejar en la oficina, en el campo donde laboremos, y volver a la familia como un momento de un sano esparcimiento desde el amor, con el amor y por el amor. Interesante. Estamos en época política, sacerdote, Angelito Naranjo, estamos en época política, hay diferentes partidos políticos. ¿Cuál es la postura de la Iglesia Católica al respecto? ¿Cuál sería el comunicado, la sugerencia que como Iglesia se podría dar a los feligreses católicos en el Cantón El Guabo en esta época de campañas políticas a pocos días de las elecciones presidenciales y para asambleístas? Bueno, la Conferencia Episcopal editó un documento a la Iglesia en donde pide a todos los feligreses en que tenemos que asistir es el sufragio, el voto es un derecho de la persona. Tenemos que asistir, no tenemos que dejar que, como se suele decir vulgarmente, que otros decidan por nosotros. Tenemos que tomar la decisión, pero tenemos que votar a conciencia. Muchas veces, hoy por hoy, por defender un trabajo, por defender un estatus social, qué sé yo, un momento, miramos el momento, pero no miramos el mañana. Entonces la Iglesia pide un poco que votemos a conciencia. ¿Cómo se podría mantener el equilibrio para votar a conciencia, pero a la vez no ser parte del mundo, como dijo Jesús, que no se inmiscuyó en la política? ¿Cómo mantener ese equilibrio? Bueno, recordemos que Jesús fue un gran político. Jesús fue un gran revolucionario. Pero cuando lo quisieron coger para hacerlo rey, él se fue. Sí, pero es que Jesús lo que manifiesta es un poco la equidad social, la justicia social con equidad. Y entonces normalmente pues las políticas que se viven en ese tiempo, que ahora también se puede estar viviendo y se viven en esas realidades, normalmente una justicia social inequitativa, y entonces no va avalada en el sentido de dar una preferencia o buscar la equidad. Entonces por eso la diferencia entre pobres y ricos no está
los bienes. Dice el libro del Génesis, por ejemplo, cuando crea al ser humano, el hombre crea al hombre y a la mujer, dice, deja para que sea custodio de la naturaleza. En cambio, algunos nos hemos aprovechado y hemos absorbido, y entonces atentamos contra la naturaleza, que es también parte de la ecología, que también el Papa ha escrito, y por esa razón ha habido esos desbalances, ¿no? Esas situaciones que van haciendo de no una equidad, sino una desigualdad social, y entonces por ello hay tantos y tantos problemas, y Perfecto. La incredulidad también de la gente. Perfecto. Hay un retiro que tiene todos los diocesanos en la Iglesia Católica en una semana aproximadamente. Hablemos de esto. ¿Qué es este retiro? ¿Quiénes van a ir? ¿Por qué el retiro? ¿En dónde va a ser? Bueno, normalmente, como todo ser humano, necesitamos oxigenar nuestro sentido común de nuestra vida. En este año pues tendremos el retiro aquí, a nivel de nuestra diócesis, al trabajar, al haber sacerdotes diocesanos y sacerdotes religiosos, pues los religiosos tienen sus propios retiros. Nosotros los diocesanos, en cambio, tenemos como diocesanos, como diócesis, como clero diocesano, un retiro anual. Entonces este retiro lo vamos a tener ahora en la semana del 20, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, en Vallenita, en la península. Y ¿Qué tiempo durará? Estará de lunes a viernes, comenzando del lunes semana. 20, de una semana de retiro, donde compartimos un poquito algunos temas de reflexión, una revisión de vida, un compartir también de las dificultades, de todo lo que un poco como iglesia, como pueblo de Dios y como pastores sobre todo, pues necesitamos para poder un poquito llegar más y ayudar a este pueblo que peregrina en este mundo, ¿no? Interesante. Bien, interesantes temas que hemos abordado, amigo sacerdote Ángel Naranjo, párroco del Cantón El Guabo. Deseamos éxitos en este retiro pues que estarán realizando, y el llamado para la ciudadanía del Guabo, entonces, que los padres escuchen más a sus hijos. Sí, es una necesidad del es cantón. una necesidad, no solo del cantón, de toda nuestra provincia y del país. Necesitamos darle un poquito mayor prioridad. Yo les decía el otro día, por ejemplo, en una homilía, quisiera que los padres de familia sean solamente unos 15, 20 minutitos sacerdotes en el momento de las confesiones masivas que tenemos de confirmación, Para que cojan conciencia. para que tomen conciencia, y realmente que a veces uno se queda realmente sin palabras a veces para responder ante tantas y tantas dificultades por los jóvenes que atraviesan, y todo es por esta falta de afectividad, esta falta de cercanía, esta falta de estar un poco atentos. No basta decir te doy esto, pero ya te doy esto, ya tienes la comida, ya tienes el vestido, ya tienes el teléfono celular, tienes el mejor celular, ¿qué más quieres? No, hace falta el tiempo, la escucha y la orientación de calidad. Muy bien, muchas gracias, importantes recordatorios, amigo Angelito. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más noticias.